Francisco a Diario, un camino de hermanos. Bienvenidos a Francisco a Diario, ¿cómo les va? Los queremos invitar hoy a hacer un hermoso viaje junto al Papa Francisco a través de lo que han sido sus viajes apostólicos. Estos viajes, estas peregrinaciones que han realizado los Santos Padres, que también lo ha realizado Francisco, buscando abrazar distintas realidades en todo el mundo, encontrándose con la gente, llevando el mensaje de gozo y de esperanza. Lo ha hecho Juan Pablo II, un gran viajero, Benedicto XVI con sus propias características y también el Papa Francisco como un verdadero pastor. Hoy queremos detenernos y reflexionar y también analizar los viajes papales. Por eso, de esta manera, comenzamos aquí en Francisco a Diario. La finalidad de un viaje apostólico es promover la evangelización. La Iglesia realiza esta obra de dos maneras, una con la divulgación de la palabra de Dios y la otra con la celebración de los sacramentos. Esta costumbre de viajar que tienen los pontífices data de hace más de 2000 años, dando inicio con los viajes que realizaba el apóstol Pablo, quien recorrió el mundo conocido en esa época, llevando la palabra de Dios a cada rincón. Todos los papas han realizado estos viajes en la historia de la Iglesia, pero es inevitable no relacionar esta práctica con el Papa y hoy santo Juan Pablo II. A este pontífice se le llamó el Papa Viajero, ya que realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia durante sus 26 años de pontificado. A estos hay que añadir los 146 efectuados dentro de Italia. En este sentido, el Papa Francisco sigue los pasos y el ejemplo de San Juan Pablo II como Papa peregrino, propulsor de una iglesia que vaya a las periferias para ver el mundo tal cual es. El Papa Francisco visitó 53 países en lo que va de su pontificado, que se resumen en 35 viajes apostólicos hasta la fecha. Para seguir profundizando sobre los viajes apostólicos en general y también los del Papa Francisco, ya estamos en contacto desde Roma con la periodista argentina Elisabetta Piqué. Ella es corresponsal desde el Vaticano y ha escrito el libro El Papa Francisco, Vida y Revolución, en la que se basa la película El Padre Jorge. Elisabetta también ha acompañado en varios de los viajes al Papa Francisco, estos viajes apostólicos que realiza por el mundo. Ya la saludamos. Bienvenida, Elisabetta. Gracias por este tiempo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme y saludo a toda la audiencia de ustedes. Un honor estar con ustedes. Bueno, Elisabetta, la primera pregunta que siempre nos viene por todos estos viajes, ¿cuáles son los objetivos? ¿A qué apuntan los objetivos en general de los viajes apostólicos de los sumos pontífices? Bueno, los viajes son relativamente algo nuevo. Empezaron con Pablo VI y bueno, diría que los viajes son para visitar a los fieles, ¿no? Uh-huh. Siempre son para visitar a los fieles, a la grey católica, digamos, a ir a visitar a las ovejas que están en todo el mundo y ovejas que muchas veces están en países que son de una mayoría de otra religión. Entonces estas ovejas necesitan un aliento aún mayor porque son pequeñas minorías, por ejemplo, en países musulmanes o pequeñas minoría católica en países de mayoría ortodoxa, pequeñas comunidades que solían estar en países comunistas y por lo tanto ateos. Y por supuesto, diría que para todos los papas es transmitir el Evangelio, comunicar la buena nueva del Evangelio y transmitir el mensaje de Jesús, claro. Alentar y dar mensajes. Y después hablaremos más. Cada papa tiene su carisma y cada papa es como que también es como que hay objetivos diversos, ¿no? en los viajes. Bien, recién mencionabas cada papa, ¿no? Sabemos de los kilómetros, el kilometraje que ha tenido Juan Pablo II y el que ha tenido Francisco. ¿Podremos decir que son los papas más viajeros de la historia de nuestra Iglesia?
seguramente, recordemos, Karol Wojtyła era el papa viajero, pero si uno hace los cálculos y las cuentas de los viajes que han hecho y, digamos, la duración del pontificado, Juan Pablo II, 25 años, y el Papa Francisco cumple en marzo 9 años, se puede decir que el Papa, por el tiempo que estuvo, el Papa Francisco ha superado a Juan Pablo II, porque ha hecho 35 viajes internacionales hasta ahora a más de 50 países, lo cual es muchísimo, ¿no? Y así que, bueno, al final, Francisco, que él decía, no me gusta viajar mucho, también siendo arzobispo de Buenos Aires, no le gustaba viajar a Roma cuando tenía que venir para participar de las congregaciones de las que él era miembro. Finalmente se confirmó que él también, al final, sí, no me gusta viajar, pero viaja mucho y, por supuesto, hay diferencias en los viajes. Al Papa Francisco dice, no le gusta estar mucho tiempo fuera de Roma. Y esto hace que los viajes de Francisco sean mucho más cortos y, digamos, con una agenda, te digo, para los periodistas, matadora. Mirá. Que los viajes que por lo menos yo tuve la experiencia de cubrir con el Papa Juan Pablo II y con Benedicto. El Papa Juan Pablo II a mí me tocó seguirlo en los últimos años de su pontificado, viajes para mí muy conmovedores porque él ya estaba con el tema del Parkinson, sí, con el tema del desplazamiento, es decir, y eran viajes donde siempre decimos los periodistas, se podía hacer turismo también porque la agenda era una agenda, bueno, a la mañana tiene este encuentro y después todo el día libre, entonces uno podía correr un poco. Bueno, con Francisco es absolutamente imposible porque con esta cosa de que él no quiere estar mucho tiempo, digamos, fuera de Roma, los viajes son realmente, voy a pensar, mortales en el sentido de que uno queda agotado. Claro. Que tiene 5, por ejemplo, eventos en un día, en cada evento un discurso. Terrible. Y además a nivel periodístico, ¿no? Como los discursos además son todos uno mejor que el otro, difícil también porque obviamente uno no tiene todo el diario para hacer la cosa, decir, bueno, el trabajo de síntesis, bueno, esto o esto, así que muy distintos los viajes en sí de estos papas. Claro, no lo daban abasto. Y en base, recién mencionabas estas diferencias, pero ¿podemos hablar de algunas coincidencias o aspectos en comunes entre ambos pontificados, por eso lo de ser los papas más viajeros? Sí, el aspecto en común, por supuesto, muchísimos. Son todos papas, como decía, con un carisma distinto, pero papas sobre todo. Y también teniendo en cuenta a Benedicto, ¿no? Benedicto era muy tímido, el intelectual, mientras que si hay algo en común entre Juan Pablo II y Francisco es esta capacidad de comunicar impresionante y sobre todo, bueno, Juan Pablo II fue el inventor, por ejemplo, de lo que son los encuentros, las jornadas mundiales de la juventud, ¿no? Pero esa sintonía que yo he visto con Juan Pablo II ya, como te decía, muy viejo, etcétera, y también con ese enganche, esa sintonía que los dos evidentemente logran, dos grandísimos comunicadores, el Papa Francisco y Karol Wojtyła. De Benedicto finalmente también se enganchaba, pero un estilo distinto, también, así que diría que eso en común, seguramente, y el deseo siempre, en los dos casos, diría también, del diálogo con las otras religiones, y esto también, por supuesto, Benedicto, porque el primer papa que entró a una mezquita y estuve para contar lo que fue Juan Pablo II en Damasco, Siria, fue Juan Pablo II, pero bueno, toda esta tradición, por supuesto, que es fruto del Concilio Vaticano II, de diálogo a toda costa con las otras religiones y seguramente las dos grandes religiones monoteístas, judaísmo y mundo el Islam.
Bien, te invito, Elisabetta, a que te quedes con nosotros. Vamos a compartir ahora una pequeña pausa y al regreso nos vamos a adentrar. Los invitamos a ustedes, por supuesto, a que puedan adentrarse con nosotros, específicamente en los viajes apostólicos de Francisco durante estos 8 años de pontificado. Hacemos una pausa y en un ratito regresamos aquí en Francisco a Diario. En nuestro canal de YouTube intentamos brindarte material con el mensaje de amor y esperanza que Radio María busca transmitir a sus oyentes. La catequesis audiovisual, videos, programas y muchas novedades más que podés encontrar cada día. No te pierdas de nada suscribiéndote. Ingresá a www.youtube.com, buscá Radio María Argentina y hace clic en el botón rojo de suscribirse. De esta manera, vas a estar conectado con la propuesta audiovisual de Radio María y recibir una notificación cada vez que se suba un nuevo contenido. Radio María, también presente en el continente digital. Estamos compartiendo con ustedes aquí en Francisco a Diario un programa especial sobre los viajes papales y estamos dialogando con Elisabetta Piqué, periodista argentina, quien conoce muy de cerca los viajes apostólicos en torno a la historia de lo que han realizado los papas. Nos gustaría profundizar ahora en este bloque específicamente sobre los viajes del Papa Francisco, el sentido que les ha dado él a estas peregrinaciones. Contanos, Elisabetta, ¿cuál es la razón por la cual el Papa le da tanta importancia a los viajes apostólicos, los prepara inclusive, como decías recién, trabaja muy profundamente cada uno de sus discursos? Bueno, voy a contestar con palabras que él dijo a principios de año en el encuentro que suele tener para los augurios de buen año con todo el cuerpo diplomático acreditado que tengo aquí. Y él mismo dice... justamente él hablaba del 2020 en el cual no pudo haber viajes, ¿no? Y entonces claro, él dice, no hay duda de que todos aspiramos a reanudar los contactos presenciales tan pronto como sea posible. Y después, asimismo, y él hablaba esto a principios de este año, donde él pudo volver a viajar, ¿no? Deseo reanudar en breve los viajes apostólicos, comenzando con el de Irak. Los viajes son, de hecho, un aspecto importante de la solicitud del sucesor de Pedro por el pueblo de Dios extendido por todo el mundo, así como del diálogo de la Santa Sede con los estados. Además, suelen ser una oportunidad favorable para profundizar en un espíritu de intercambio y diálogo la relación entre las diferentes religiones, que era lo que decíamos antes, bien, ¿no? Claro. Dice, en nuestra época el diálogo interreligioso es un componente importante en el encuentro entre pueblos y culturas. Y cuando se entiende, bueno, es decir, esto es lo que decíamos antes, es alentar, por supuesto, a los católicos, pero en el caso del Papa Francisco, que también vamos a recordar, él firmó este documento sin precedente con el jeque de la Universidad de Al-Azhar, Mohammed Al-Tayeb, máxima autoridad sunita, que el documento sobre la fraternidad humana, que además después lo inspiró para la Fratelli Tutti, este tema del diálogo interreligioso, y sobre todo en este mundo, como el Papa dice, que suele ser la tercera guerra mundial en pedazos, ¿no? Con todos los conflictos, fundamentalismo, para el Papa es más que importante el tema del diálogo interreligioso y el tema del ecumenismo también, que sería el diálogo con los hermanos cristianos separados desde hace más de 1000 años, ¿no? Claro. Los protestantes. Claro. En estos viajes del 2021, Elisabetta, ¿podemos hacer un repaso? ¿Cuáles fueron por los cuales ha pasado el Papa Francisco, teniendo en cuenta estos dos puntos, ¿no? Que decías, el encuentro con el pueblo de Dios y también el ansia de la búsqueda de la unidad y el encuentro con las otras religiones? Sí, y sobre todo el mensaje, y esto empiezo porque el primer viaje de este año fue un viaje, yo creo que tuve el honor de poder hacer muchos viajes, pero yo creo que fue el viaje del pontificado, que fue el viaje Irak, un país que sigue estando destruido, un país que sigue estando totalmente con una situación de inestabilidad política donde el Papa quiso ir igual en plena pandemia, porque la pandemia
todavía estaba, pero también después cuando había, después de que el ISIS, el Estado Islámico, había sí sido derrotado, pero sigue habiendo muchísimas células del ISIS que justamente días antes habían hecho un atentado en Bagdad. Fue una situación de división interna entre sunitas, chiitas, y ahí sí, la minoría cristiana es más que minoría. Es decir, el Papa iba, también mucha gente decía, bueno, ¿para qué va a ir plena pandemia? Claro. Todavía en ese momento no había, el tema de la vacunación estaba totalmente retrasado y además poner en peligro uno de los viajes más peligrosos que ha hecho el Papa, y él quiso ir, y que además para Irak era como decirle al mundo, y esto lo hablé con el cardenal Sandri, que es, como ustedes saben, argentino, que es el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales. Él decía, Irak estaba esperando, es decir, fue la primera visita de un jefe de Estado en años en Irak. Un viaje donde ya estando ahí totalmente una seguridad impresionante, lo quisieron cuidar al Papa porque todavía una inestabilidad enorme, y el mensaje, para cambiar este mundo tenemos que estar todos juntos. Entonces también un encuentro interreligioso que él tuvo en Ur de los Caldeos, lugar donde hubiera querido ir Juan Pablo II para el jubileo, porque es la tierra de donde nació todo, del patriarca Abraham y de las grandes religiones monoteístas. Es decir, un encuentro ahí, ese viaje, volviendo a lo que decíamos antes, que siempre los viajes del Papa son, digamos, maratones masacrantes. Tomamos 4 aviones en 3 días, porque bueno, de Bagdad a Ur de los Caldeos. Después tuvo un encuentro importantísimo con al-Sistani, que es la máxima autoridad religiosa del mundo chiita, que ahí también, volviendo a lo que decíamos antes, él también quiso Fratelli Tutti, pero bueno, no solo, digamos, este diálogo con los sunitas, que son mayoría, ¿no?, en el mundo musulmán, pero también con los chiitas, y al-Sistani es una suerte de Nelson Mandela de Irak, en el sentido que es alguien que pregona por no utilizar la violencia, pese a la violencia que hay también entre las comunidades musulmanas, ahí entre chiitas y sunita. El tema de la minoría yazida, cuando después fuimos al Kurdistán iraquí, esta visita a Mosul, ciudad donde Estado Islámico había sido la capital de este califato, que finalmente fue derrotado, pero una ciudad arrasada. El Papa se lo veía conmovido. Tuve también el privilegio, porque no todos los periodistas normalmente son 70 periodistas que viajan con él, pero no todos pueden ir al mismo lugar por cuestión de seguridad de espacio, y me tocó el pool de Mosul, que fuimos en helicóptero hasta Mosul, ver desde arriba esta ciudad también. Increíble. Irak es un país que ha sido cuna de la civilización. Bueno, es decir, un viaje impresionante. El de Hungría y Eslovaquia fue más Eslovaquia, también en plena pandemia. Sí. Diría que de Eslovaquia la parte más impresionante fue cuando también ahí él peregrina, ¿no?, a la parte 500 kilómetros de Bratislava a Košice, ¿no?, donde fue a este barrio que es el gueto, llamado el gueto de la vergüenza de Europa, donde hay gitanos que viven en condiciones, y él fue hasta allí también a dar un mensaje, bueno, integrémonos, ¿no? Porque también habían construido muros para segregar a esta comunidad, a este barrio, uno de los mayores barrios gitanos de Europa. Bien, bien. Y el último, bueno, hace poco Grecia y Chipre, donde vuelve a poner al centro el tema de los migrantes. Sí, totalmente. Totalmente. Realmente es esto que nos contás, Elisabetta, uno tiene que escucharlo para poder dimensionarlo, ¿no? Y conocer y darse cuenta de este Papa que la tiene muy clara en esta iglesia en salida, y la búsqueda de la unidad y de la paz y del encuentro con los que realmente
lo necesitan, ¿no? En todo el mundo. Te invito a que hagamos juntos, y a ustedes también, una pequeña pausa, invitarlos a cada uno de ustedes a que sean parte también de este programa, sumándose y participando con sus inquietudes, con sus opiniones, a través de nuestras redes sociales. En todos nos encontrás como Radio María Argentina. En minutos seguimos conociendo un poquito más de lo que son estos viajes internacionales del Santo Padre, aquí en Francisco a Diario. Estamos repasando juntos en este programa especial de Francisco a Diario los ecos de los viajes apostólicos del Santo Padre, y realmente, como ya nos viene contando Elisabetta Piqué, quien es periodista argentina que está en Vaticano y allí es corresponsal, cómo el Papa, con sus gestos, con sus palabras, con sus discursos, realmente va encontrándose con distintas situaciones y con ello va dando una transformación con su presencia. Y Elisabetta, tenemos ahora por delante el 2022, que nos puedas contar qué países va a estar visitando Francisco. Él había adelantado que iba a estar, creo que en África, en Europa y por primera vez en Oceanía. Queríamos consultarte qué importancia tienen estos destinos para el 2022. Sí, hay muchos viajes en el tintero del Papa. El Papa recibe invitaciones desde todo el mundo, pero lo que sabemos, el Papa, lo que vimos y lo que puedo ver a lo largo, el Papa quiere ir a los países periféricos, el Papa quiere ir a los países de los cuales no se habla, a los países que tienen heridas, y en este sentido el Papa, él ya lo ha dicho, él quisiera ir al Líbano, el Líbano, que recuerdan, bueno, aparte que una situación política más que conflictiva, pero recuerdan la gran explosión que hubo en el puerto de Beirut, arrasado también a nivel económico. Después él quisiera ir a África, a Sudán del Sur, el país más joven del mundo, donde también hay una situación de conflicto muy grande, así que hay que ver si se dan las condiciones también para la seguridad, pero en ese sentido ya sabemos que el Papa, y esto también lo viví cuando fue a República Centroafricana, que realmente no querían que el Papa fuera, que era demasiado peligroso, y dijo, yo voy igual. Y después hay viajes, como decías, a Oceanía, que tampoco están confirmados. También se habla de la India. El Papa recibió hace poco, cuando fue el G20 de Roma, al primer ministro Modi, que lo invitó, porque la conferencia episcopal ya lo había invitado, pero ahora está la invitación y el Papa quisiera ir a la India. Había un viaje que había quedado trunco durante la pandemia a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, así que son muchos viajes. También había un viaje que había quedado trunco, que tendría que haber sido, y después no fue por la pandemia, a la isla de Malta. Así que habrá que ver cómo. También hay que ver cómo sigue, porque mismo este último a Grecia, Chipre, ustedes saben, con el tema Omicron acá, es como que de vuelta están poniendo más restricciones. Hay que ver también qué pasa a nivel de la pandemia. Elisabetta, aparte de todo esto, ¿qué es lo que más te impacta de Francisco en los viajes en los que los has acompañado? Creo que este buen humor, este realmente genuino, también saludar a los periodistas, como decía antes, tanto a la ida como a la vuelta. Y después, una característica de este Papa es que en todos los viajes realmente él quiere ir a llevar el Evangelio, y es este tema de ir y visitar cárceles, que era algo que él hacía acá también como Buenos Aires, que era ir a las cárceles y quedarse y decir, me podría haber tocado a mí. Entonces, haber estado en Pool, que me pone en la piel de gallina al recordarlos. Por ejemplo, en Chile fue una cárcel de mujeres, y son momentos realmente donde él, además, se ve enseguida también cuando él tiene su discurso preparado y se sale del discurso y le sale lo mejor y esto pasó también cuando estaba en la isla de Chipre hace pocas semanas, cuando de repente
dejó el discurso que tenía y le sale del corazón todo el tema de los muros, los alambres de púas, lo que está sucediendo en el mundo, con el tema de los migrantes, pero también el tema de la situación carcelaria, de cárceles que finalmente no dan ningún tipo de salida a lo que él piensa que finalmente somos todos pecadores y para todos hay perdón, ¿no? Y entonces transmitir de manera muy simple y al mismo tiempo fuerte mensajes que siempre han estado, que son los mensajes esenciales del Evangelio, claro. Y hacerlo. Y otra cosa que conmueve, y ya termino, pero es este tema de cómo la gente cuando lo ve, y él llega así, es un jefe de Estado, es un gran líder, y todo el mundo queda impactado por esta humildad de este Papa que ya hace saber a los países que visita que no quiere la limusina, no quiere el Mercedes. Quiere seguirse moviendo con el pequeño Fiat Idea que usó ese primer gran viaje a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud, autos pequeños con la menor escolta posible y que saluda cuando se queda la nunciatura, desde la cocinera a la que preparó a todos, mismo en los aviones, ¿no? Él se toma su tiempo para uno por uno saludar a las azafatas, a los azafatos que, bueno, vuelven todos. Es decir, claro, este estilo que toda la gente que después que uno conoce ahí dice, bueno, mi presidenta no actúa como, o sea, un estilo de alguien que tiene el poder, pero que, y siempre lo dijo, el poder es servicio, y que es humilde, esta humildad absoluta, y de detener su auto o donde está, como pasó, por ejemplo, en Eslovaquia, recuerdo que había gente saludándolo, un grupito, y él hizo detener, salió del auto, recién operado, y saludó a los chicos, acarició, y hace detener el papamóvil, y agarra. Así que todo este estilo tan cercano realmente conmueve, y por eso sus viajes, mismo este último a Grecia, país de mayoría ortodoxa, los ortodoxos dicen, bueno, y las actitudes que tiene, somos todos hermanos, no es el Papa católico que tiene una actitud, no, absolutamente se pone no solo al mismo plano de, digamos, el patriarca de Atenas, sino que más abajo, y esto ayuda muchísimo en lo que es la relación con las iglesias cristianas aún separadas desde el cisma, ¿no? Totalmente. Por eso también, hablando de viajes, perdón, me olvidaba, y él mismo lo contó al volver de Atenas, que no se descarta, y él dijo, yo me voy a Moscú con tal de verlo a Kirill, que es el patriarca de Moscú, la máxima autoridad de la iglesia ortodoxa, que podría llegar a encontrarse también en un viaje el año próximo, y sería la segunda vez, porque recordarán que ya tuvo un primer encuentro histórico en el aeropuerto de Cuba en el 2015, si mal no recuerdo. Bueno, Elisabetta, queda muchísimo para seguir conversando realmente de este hombre que marca, como decías vos, un verdadero estilo, un pastor con olor a oveja, ¿no? Como así lo vamos percibiendo en el servicio que tiene como sumo pontífice, como papa. Queremos agradecerte, Elisabetta, por este tiempo que nos has brindado para poder hablar de los viajes apostólicos del Papa, y también agradecerte por tu servicio de siempre. Gracias a ustedes, la verdad les agradezco, y un honor estar con ustedes y compartir este momento. Muchas gracias. Realmente apasionante este programa especial que hemos compartido con Elisabetta Piqué, periodista argentina, vaticanista allí en Roma, que nos ha hablado de los viajes apostólicos del Papa Francisco. ¿Cuántas cosas conocimos, no? Bueno, ojalá que también esto nos haga surgir en el corazón y pasar por el corazón nuevamente palabras, gestos, imágenes del Papa que nos dicen también mucho en nuestra vida. Un hombre que ejemplifica esta iglesia en salida y un verdadero pastor con olor a oveja que quiere encontrarse con el pueblo de Dios y también buscar la unidad con las otras religiones, como también tiene los objetivos de estos viajes apostólicos. Nosotros nuevamente la semana que viene nos encontramos aquí. Estás invitado en Francisco a Diario, un camino de hermanos.